La idea, primero, gracias a todos, gracias particularmente Germán y todo el equipo de Modinamia, porque ayer a última hora los invité para que vengan y estuvieron acá de tempranito, así que mil gracias. La idea es que hoy hablemos un poco de hipertensión arterial resistente, va a estar muy orientado al tratamiento de la hipertensión arterial resistente, más que a la hipertensión resistente en sí mismo, aunque por supuesto vamos a hacer una introducción del tema en realidad, de qué hablamos cuando hablamos de hipertensión resistente. Entonces, justamente, si tengo que hablar, lo primero que uno tiene que hacer siempre, sin duda, es definir. Y si me voy a definir qué dice, cómo se define hoy la hipertensión arterial resistente, y sigue siendo esta definición que ha sufrido algunos cambios en los últimos años, pero que esencialmente dice que es una presión arterial que es persistentemente mayor o igual a 140 y o 90, con un tratamiento con 3 drogas, y esto sí cambió con los años, porque ahora ya no dice cualquier droga, y no dice 3 drogas incluyendo un diurético, sino que incluyendo preferentemente un bloqueante cálcico, un inhibidor del sistema de renin-angiotensina y un diurético. ¿Por qué? Porque esa es la triple combinación más eficaz para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y a dosis máximas o máximas toleradas, porque esto también es otra cosa. ¿Cuál es la dosis máxima de atenolol? 200 miligramos. ¿Y cuánta gente ustedes conocen que tome 200 miligramos de atenolol? No se usa habitualmente. Entonces, si poníamos dosis máximas, íbamos a definir hipertensión resistente el día del arquero suplente. Entonces, evidentemente no es así. Pero lo que ha cambiado también es que se ha sumado 3 puntos que tienen que considerarse antes de definir a alguien como resistente, que es una correcta medición de la presión arterial, excluir la presencia de hipertensión de guardapolvo blanco y comprobar que el paciente sea efectivamente adherente al tratamiento. Y eso es lo que se llama pseudoresistencia. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente, tenemos que excluir las causas de pseudoresistencia. Y entonces ahí vamos a tener al verdadero resistente. Y les puedo asegurar que si uno empieza a excluir causas de pseudoresistencia, se queda con mucho menos de los que realmente parecen ser resistentes. Hace algún tiempo atrás, el grupo del doctor David Calhoun probablemente sea el grupo más fuerte en evaluación de hipertensión arterial resistente a nivel internacional en este momento, y más exactamente con Tania Dudenbostel, han hecho esta clasificación donde dice, bueno, uno esencialmente de acuerdo al número de drogas podría decir que tiene de un lado lo que son los hipertensos controlados, y entonces acá aparecen los hipertensos controlados que todos conocemos, 3 o menos drogas y la presión controlada. Pero aparece un término que hasta ahora no conocíamos, que es el hipertenso resistente controlado. Claro, si yo digo que para ser resistente necesito que tomen 3 o más drogas, si uno está controlado con 4, es un resistente igual, pero está controlado. Entonces, esta es una nueva clasificación. Y por el otro lado aparecen los no controlados, de los cuales los que toman 3 o 4 drogas son los verdaderos resistentes, y aparece algo que antes era utilizado como sinónimo, porque antes se hablaba de hipertensión resistente o refractaria, y hoy son dos entidades diferentes, porque los hipertensos refractarios son aquellos que están tratados con 5 drogas y sin alcanzar un buen control, y una de esas 5 drogas tendría que ser un antagonista de los receptores mineralocorticoides, más específicamente espirolactona en la mayoría de los casos. Esos pacientes son los refractarios, es una mínima expresión de los hipertensos, incluso dentro de los hipertensos resistentes, pero les puedo asegurar que ninguno de ustedes tiene ganas de enfrentarse a uno de ellos, porque son pacientes extremadamente difíciles de controlar. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión resistente aparente? O sea, acá puede ser de que estemos sumando de más resistentes, porque en realidad estamos incluyendo los pseudo resistentes, y eso depende mucho si yo hago estudios poblacionales, si lo veo dentro de estudios clínicos o si lo veo dentro de estudios clínicos randomizados. Y fíjense de que la prevalencia en qué pacientes es mayor, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica.
la prevalencia de hipertensión arterial resistente en los renales crónicos es significativamente mayor a la de otras poblaciones. Pero fíjense que oscila desde alrededor del 10% hasta el 15% en algunos casos, más o menos en esos mismos valores, y el estudio INVEST, que fue un estudio de enfermedad coronaria, también mostró un número de pacientes resistentes bastante elevado. O sea, los pacientes con patología ya previa tienen un elevado grado de resistencia al tratamiento. Ahora, yo les decía, la prevalencia también puede variar de acuerdo a la forma que se define hipertensión. Y esto lo traigo a propósito porque si bien la prevalencia de hipertensión resistente en este estudio fue muy baja, tomemos en cuenta que el estudio ARIC no fue un estudio de hipertensión, era un estudio de enfermedad de aterosclerosis, era para evaluar aterosclerosis, no era un estudio de hipertensión. Y en ese estudio se vio de que la prevalencia de hipertensión arterial resistente era aproximadamente el 1% cuando uno lo definía con un valor de 140-90, pero que cuando definía hipertensión de acuerdo a lo que queden los americanos en este momento, el American Heart, de 130-80 para definir hipertensión, la prevalencia de hipertensión arterial resistente se duplica. O sea que realmente la prevalencia puede cambiar mucho de acuerdo a cómo definamos hipertensión arterial en estos pacientes. Y el otro punto que yo les decía es que hay que definir la presencia o no de hipertensión de guardapolvo blanco. Esto es un estudio del Registro Español de Hipertensión Arterial, ya de hace años atrás, y lo que ven es que en ese estudio la prevalencia global de hipertensión arterial resistente en 68.000 estudios, 68.000 presurometrías en este estudio, fue de aproximadamente el 12%. Pero que cuando se excluía aquellos pacientes que eran hipertensos de guardapolvo blanco, quedaban aproximadamente 2/3 de este número eran verdaderos resistentes y 1/3 eran hipertensos de guardapolvo blanco. O sea que más o menos la prevalencia global quedaba en aproximadamente el 9 al 9,5% de hipertensión arterial resistente en esta población. El otro punto es, ¿qué implica tener una hipertensión arterial resistente desde el punto de vista pronóstico? Más allá de una cuestión de números y más allá de una cuestión de que realmente esos pacientes sean más difíciles de tratar. ¿Esos pacientes tienen mayor riesgo? Bueno, fíjense que esto también es un corte del ARIC y donde se dividió los pacientes de acuerdo a el control de la presión arterial. Y cuando uno mira los pacientes con hipertensión resistente, el riesgo de presencia de hipertensión resistente aumenta el 50% del riesgo de eventos cardiovasculares en un punto final combinado. O sea, son pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular independientemente de cómo se defina la hipertensión arterial, tienen un 40-50% de aumento del riesgo cardiovascular solamente por ser hipertensos resistentes. Y lo otro que tenemos que ver es qué pasa con los pacientes con enfermedad renal crónica y qué efecto tiene la presencia de hipertensión arterial resistente sobre la progresión de la enfermedad renal. Y si uno toma en cuenta estos puntos finales, una disminución del 50% del filtrado glomerular, o trasplante renal o ingreso a diálisis, aquellos pacientes que eran resistentes luego del seguimiento del estudio, que fue aproximadamente 10 años, o eran resistentes antes y después el tratamiento lograron controlarlo, o los que eran resistentes antes y después porque no lograron controlarlos, en todos la evolución es más o menos la misma y todos los pacientes renales que presentan hipertensión arterial resistente evolucionan peor. O sea que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de presentar progresión de la enfermedad renal en estos pacientes. ¿Cuáles son las causas de hipertensión resistente? No vamos a ahondar mucho en esto porque no vamos a pasar la vida hablando de este tema, pero esencialmente cuando uno habla de resistencia, lo que está hablando en realidad es más que todo de pseudo-resistencia. Porque la hipertensión arterial secundaria, si el paciente es secundario, lo que hay que tratar es la hipertensión secundaria y probablemente el paciente
con eso normalicen su presión, pero es algo que uno debe descartar siempre en un paciente con hipertensión arterial resistente, pero también debemos descartar si el paciente no está ingiriendo fármacos que tengan acción presora o si presenta un daño renal progresivo. Tenemos que ver las causas de hipertensión arterial resistente relacionadas a los cambios al estilo de vida, y en esto fundamentalmente la ingesta excesiva de sodio. Se ha demostrado en distintos estudios que la disminución de la ingesta de sodio en pacientes con hipertensión arterial resistente en muchas ocasiones permite controlar a los pacientes. Aquellas relacionadas al tratamiento farmacológico y lo que ya hablamos de pseudoresistencia. Y voy a ir brevemente a un aspecto que es uno que nombramos de pseudoresistencia, que tiene que ver con la adherencia al tratamiento en estos pacientes. Y estos son varios estudios de adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial resistente, donde se evaluó primero la falta total de adherencia, pacientes que no tomaban la medicación o tomaban uno o menos fármacos que lo que era necesario, y la adherencia parcial, donde por lo menos habían dejado de tomar uno de los fármacos indicados. Y si tomamos en cuenta eso, la falta de adherencia va desde el 25 hasta el 66%, como ven, muy variable, pero muchos pacientes, si tomaran la medicación correctamente, no serían resistentes al tratamiento probablemente. Entonces siempre tenemos que asegurar de que los pacientes son efectivamente adherentes al tratamiento. Y tal es así que en este análisis que se hizo en un estudio europeo, donde se seleccionaban pacientes para llegar a denervación renal, entonces los derivados como hipertensos resistentes se los metía en un diagrama de flujo donde se iban evaluando distintas causas para asegurar que realmente fueran resistentes y entonces tuvieran que podían ser sometidos a una denervación renal, algo a lo que iremos después. Pero lo que quiero llegar es acá. Cuando se hacía cuestionario de adherencia, más o menos un 6% decía no era adherente, solamente con cuestionario de adherencia, un Morisky, por ejemplo. Pero cuando se medían los fármacos por HPLC para ver si realmente estaban tomando la medicación, sumaba de que aproximadamente el 30% de los pacientes no fueron elegibles para una denervación renal porque no eran adherentes al tratamiento. O sea que este es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, siempre asegurar que el paciente sea adherente al tratamiento antes de empezar. Y esto es para decir de que no aprendemos. Este es un estudio de Roland Schmieder. Roland Schmieder es uno de los máximos referentes en denervación renal, amén de algunos otros temas en el mundo. Y él hizo un estudio de adherencia antes y después de la denervación. Y uno tiende a pensar que alguien que encima lo someten a una intervención, casi un estudio, un tratamiento invasivo, después de eso va a aprender y se va a transformar en adherente. Pero no aprenden casi nada, porque en realidad los totalmente adherentes siguieron totalmente adherentes y los no adherentes se transformaron en totalmente adherentes solamente uno de cada 4. Los otros siguieron siendo tan no adherentes como antes. O sea que parecería que no aprendemos, y los no adherentes hay que trabajar mucho con ellos, y lo más importante, yo sigo pensando que para asegurar la adherencia al tratamiento, lo más importante sin duda es la relación médico-paciente, independientemente de cualquier cosa que podamos hacer. Y hecho esta introducción de más o menos dónde estamos parados con la adherencia, vamos a ir al tratamiento. Y el tratamiento de la hipertensión arterial resistente tiene 3 partes importantes. Por un lado, el tratamiento no farmacológico. Por el segundo término, el tratamiento farmacológico. Y finalmente, el tratamiento invasivo, que cada día va ganando más predicamento en muchos lugares. Y si uno habla de tratamiento no farmacológico, hay pocos estudios clínicos randomizados de tratamiento no farmacológico. Hay algunos estudios donde le bajaron el sodio, otros donde le hicieron hacer ejercicio, y todos esos muestran que baja la presión, pero cualquier paciente, si come sin sal o hace ejercicio, le va a bajar la presión, independientemente que sea un resistente al tratamiento. Este es un estudio randomizado con pocos pacientes, pero muy interesante, donde lo que se hizo es comparar una técnica donde los pacientes se les seguía con el tiempo y se les hacía hacer una dieta hiposódica estricta, actividad física en forma regular, y eran seguidos regularmente para comprobar de que venían cumpliendo con eso,
contra un grupo donde en realidad lo que hacían era, le daban inicialmente una indicación y lo volvían a controlar posteriormente. Y aquellos pacientes que fueron incluidos en el grupo donde se los controlaba de cerca, la presión arterial bajó significativamente en relación al grupo que le dieron una indicación inicial. Pero lo interesante aparte es que mejoraron varios aspectos que tienen que ver con marcadores de enfermedad cardiovascular. Desde el varorreflejo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la vasodilatación mediada por flujo, el índice de masa ventricular izquierda, todo mejoró más en la mayoría de las veces en los pacientes que cumplieron estrictamente con el tratamiento no farmacológico. Esto demostraría que un tratamiento no farmacológico bien hecho es algo que contribuye fuertemente a un mejor control de estos pacientes. Para hablar del tratamiento farmacológico tenemos que pensar un poco dónde están las bases fisiopatológicas de la hipertensión arterial resistente. Esto es una gentileza del doctor Brian Williams, porque esto es diapositivas de él que me permitió utilizar, por eso me parece importante que uno lo diga. Y esto es una forma, de alguna manera, de pensar qué pasa fisiopatológicamente en la hipertensión arterial. Y uno tiene que, en general, los pacientes o tienen exceso de volumen o tienen aumento de la resistencia. Y esos son esencialmente los dos mecanismos más importantes por los cuales la presión aumenta, pero que nunca son mecanismos, son el único mecanismo. Generalmente están imbricados, pero lo que dice esto es que si yo tengo una hipertensión predominantemente por exceso de volumen, el mejor tratamiento va a ser diuréticos. Y que si tengo la hipertensión predominantemente por vasoconstricción, lo mejor va a ser inhibir el sistema de reangiotensina o dar calcioantagonistas, o incluso en algunos que tienen activación del sistema nervioso simpático, dar beta bloqueantes, que es una opción que no debemos dejar. Ahora, cuando uno mira ¿qué pasa con los hipertensos resistentes? Los hipertensos resistentes son resistentes esencialmente, en la mayoría de los casos, por exceso de volumen. La mayoría de los pacientes hipertensos resistentes se benefician de un tratamiento con diuréticos. Son las drogas más eficaces a tal punto de lo que se habla es de combinación de diuréticos. Y como les voy a mostrar después, incluso el antagonismo de los receptores mineralocorticoides, que uno siempre cree que es por esa acción sobre la aldosterona que bajan la presión arterial, ya van a ver de que no es tan así. Y en menor medida, entonces, sería útil la inhibición del sistema de reangiotensina, los beta bloqueantes, los alfa bloqueantes, e incluso podría ser la denervación renal, donde en realidad la denervación renal más va a ser eficaz en aquellos pacientes refractarios, que es donde la actividad del sistema nervioso simpático es la causa principal de su hipertensión. Vayamos al manejo farmacológico. Esto es un statement del American Heart de hace algunos años, pero que me parece muy útil porque establece distintos pasos para hablar del tratamiento. El primer paso es asegurar el adecuado cumplimiento de los cambios al estilo de vida y usar un régimen óptimo de 3 drogas con un diurético adecuado a la función renal. Y esto es muy importante, que tiene que ser un diurético de acuerdo al filtrado glomerular del paciente. El segundo punto es sustituir el diurético actual, que generalmente es una tiazida convencional, por una similtiazida, clortalidona y napamida, si aún no se están utilizando. ¿Por qué? Porque como vamos a demostrar, estas drogas son más eficaces en la reducción de la presión arterial que una tiazida convencional. El tercer paso es, si con esto no funciona, agregar un antagonista de los receptores mineralocorticoides, hoy espironolactona, en algunos casos eplerenona cuando no se tolera la espironolactona, pero la eplerenona es mucho menos eficaz para bajar la presión arterial. Y hoy tenemos que hablar de que también una droga disponible y que puede ser muy útil es la finerenona, que ya se está utilizando y que es probadamente eficaz en estos pacientes. El cuarto paso, aparecen los betabloqueantes. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 70 por minuto y no está controlado, se agrega un betabloqueante, un bloqueante mixto alfa-beta. El quinto paso es agregar hidralazina.
Esto lo digo porque es importante, porque es muy común que los pacientes salgan de las terapias intensivas y varios medicados con hidralazina, aunque no hayan pasado por todos los demás pasos. La hidralazina es un paso muy ulterior para estos pacientes, no tendría que ser algo tan inicial como se ve varias veces. Y finalmente, si con la hidralazina no anda, lo reemplazamos por minoxidil, que no sé si la presión le va a bajar, pero le va a crecer el pelo y el paciente probablemente va a estar más contento. Pero lo cierto es que si todo esto no funciona, acá es donde nosotros odiamos, porque fíjense lo que dice acá. Si con todo esto no funciona, se lo mandan al doctor De Lucchi, aprovechen ahora porque en poco tiempo más se jubila y no se lo van a poder mandar, y él se va a encargar. Imagínense que si a un paciente, después de usar 6 pasos donde le dimos todo lo que teníamos que darle, no lo podemos controlar, les puedo asegurar que nosotros tampoco lo vamos a poder controlar, y espero que quizás la denervación renal ahí tenga un rol muy importante porque probablemente sí va a ayudarnos a controlar la presión. Ahora, cuando uno habla, y yo le decía, los diuréticos son fundamentales en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Y esto lo demostró hace muchos años atrás Sandra Thaler. Sandra Thaler en la clínica Mayo hizo un estudio que dijo, bueno, vamos a tratar los pacientes como lo trataría un especialista, Ale, yo y algunos de nuestro grupo sin duda, o como lo trataría si yo baso la indicación en un estudio hemodinámico previo. Le hago una cardiografía por impedancia, veo el mecanismo fisiopatológico que prevalece y lo trato de acuerdo a eso. Si tiene un índice cardíaco aumentado, un aumento del volumen minuto, le doy beta bloqueante. Si tiene exceso de volumen, le doy diuréticos. Esencialmente eso. Si tiene vasoconstricción, le doy vasodilatadores. Y entonces lo que vieron, que hecho el tratamiento hemodinámico, o sea, haciendo un estudio fisiopatológico del paciente, los pacientes le bajaban más la presión. Entonces había que ver qué es lo que les hizo bajar la presión a estos pacientes. ¿Qué hicieron los que lo trataron en forma hemodinámica para que les baje la presión? Y lo que hicieron es que aumentaron la dosis de diuréticos. O sea, para poder bajarle la presión, lo que fue diferente fue la dosis de diuréticos. O sea, usaron más diuréticos que los especialistas. Y entonces uno dice, ¿qué diurético? Y yo les dije, la cloroteclidona y la indapamida son mejores. Esto es 2 estudios de Gripsack y de Roche, donde se ve que la indapamida, en cualquier combinación, dosis equivalente, dosis más alta de hidroclorotiazida, dosis más alta de indapamida, la indapamida es más potente que la hidroclorotiazida para bajar la presión, y lo mismo pasa con la clortalidona en relación a la hidroclorotiazida. La vieja clortalidona, que por suerte todavía tenemos, pero lo que sí tenemos que decir es que en cuanto a eventos cardiovasculares, por más que la clortalidona y la indapamida sean más eficaces, no disminuyen más los eventos cardiovasculares que una triazida convencional. Bajan más la presión, no son mejores para reducir los eventos. Y cuando seguimos avanzando, siempre la pregunta es, bueno, ¿cuál es la cuarta droga? El paciente no anda con un inhibidor del sistema renina-angiotensina a dosis suficiente, no anda con el calcio antagonista, no anda con el diurético, se lo cambié, le di clortalidona, sigue sin andar. Necesito la cuarta droga. Y la cuarta droga, la respuesta a la cuarta droga la dio el estudio Pathway, un estudio hecho hace algunos años atrás en el Reino Unido, donde lo que se hizo fue comparar con municiones domiciliarias de presión arterial 4 esquemas de tratamiento que se iban rotando entre los 4 esquemas los pacientes. Y esos esquemas eran o placebo o espironolactona en dosis de 25 o 50 miligramos, un alfa bloqueante como la doxazosina de 4 a 8 y un beta bloqueante bisoprolol de 5 a 10 miligramos por día. Los pacientes eran seguidos durante un tiempo de aproximadamente 12 semanas. A las 6 semanas los pacientes tenían que titularse la dosis a la dosis más alta en todos los pacientes. Y esas 12 semanas eran con cada uno de los fármacos. Y lo que se vio es que los pacientes tratados con espironolactona fueron los que redujeron más la presión arterial en relación a la doxazosina y al bisoprolol, ni hablar en relación al placebo. Y cuando uno quería ver quiénes eran los que habían respondido mejor, con la espironolactona llamativamente, y esto tiene explicación con la próxima diapositiva que les voy a mostrar, llamativamente, la espironolactona era
muy eficaz en un rango muy alto de valores de renina, o sea, era muy eficaz en pacientes hiporreninémicos e hiperreninémicos. Porque el hiperreninémico tiene un hiperaldosteronismo secundario a esa hiperreninemia. Y los hiporreninémicos son pacientes como por ejemplo la población negra, donde tienen generalmente exceso de volumen. Y en todo ese rango tenía una buena respuesta. Sin embargo, lo que se vio que la relación aldosterona-renina y la renina plasmática fueron los mejores predictores del descenso de la presión arterial sistólica en este estudio. Entonces, los investigadores hicieron un análisis con cardioimpedancia de un grupo de estos pacientes. Un análisis donde lo que se trató de ver es cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la espironolactona baja la presión. Y entonces se evaluó desde el volumen sistólico, las resistencias periféricas, el índice cardíaco y el contenido del fluido torácico, que es una forma de evaluar el volumen de esos pacientes. Y lo que se vio que la gran diferencia se establece acá. Acá en el contenido del fluido torácico. Entonces, en realidad, cuando yo les decía que el diurético es la droga más eficaz para bajar la presión, ¿por qué bajó la presión la espironolactona? Porque la espironolactona es un diurético. Es un diurético que actúa de una forma diferente, pero es un diurético. Y su acción antihipertensiva la hizo actuando como diurético, fundamentalmente, independientemente de que modificara algunos otros aspectos. Pero la gran diferencia con los otros grupos lo hizo porque actuó como diurético. O sea, volvemos a lo mismo, el uso adecuado de diuréticos puede muchas veces asegurar un buen tratamiento de la hipertensión. Ahora, este estudio es un estudio brasileño que lo que se vio es comparar la espironolactona contra clonidina, que era una droga que se usaba mucho en pacientes con hipertensión resistente hace algunos años, es el estudio REHOT, y lo que se vio es que el efecto de una y la otra, en cuanto a pacientes controlados, es bastante similar. Sin embargo, cuando uno mira qué pasó con la espironolactona, en todos los casos la espironolactona bajó más rápidamente la presión arterial que lo que le hizo la clonidina. Por eso es que los autores terminan diciendo, las dos drogas son similares, pero la espironolactona permite un control más rápido de la presión arterial, por ende, usemos espironolactona. ¿Hay otras drogas de las que disponemos actualmente que nos puedan ayudar en controlar un paciente con hipertensión arterial resistente? Sí, hay algunas que estamos utilizando cada día más. Fíjense que drogas que utilizamos en insuficiencia cardíaca fundamentalmente o en diabetes, como la empaglifosina, en este análisis post-hoc del estudio EMPA-REG, se ve de que los pacientes tratados con empaglifosina y que tenían hipertensión arterial resistente al comienzo, durante el estudio, le bajó más la presión que en aquellos pacientes que no tomaban empaglifosina. Y lo mismo pasó con el sacubitril valsartán, que también demuestra ser mucho más eficaz que, por ejemplo, el valsartán solo en pacientes con hipertensión arterial resistente aparente e incluso en aquellos pacientes que tienen intolerancia a la espironolactona, parecería que su efecto es un poco más potente. Así que son drogas que nos pueden ayudar en algún paciente con hipertensión arterial resistente para ayudarnos a controlar un poco más la presión. Y lo otro es lo que viene en hipertensión arterial resistente, drogas que ya están en fases avanzadas de su investigación en estos pacientes, los inhibidores de la aldosterona sintasa, del cual la droga más representativa es el baxdrostat, pero ya hay estudios con firibistat, que es una droga muy similar, demuestran un descenso de la presión arterial con dosis de 2 miligramos significativo en los pacientes que son resistentes tratados con baxdrostat. Y los antagonistas duales de la endotelina, porque actúan sobre los dos receptores, receptores ET1 y ET2, ETA y ETB de la endotelina, perdón, y son un poco más específicos. También el de agregado de aprocitentan logra un descenso de la presión arterial significativo en nuestros pacientes, y hay alguna droga nueva como que es un inhibidor de los RN mensajeros de transferencia, que es el silebesiran, que es una droga que se aplica cada 6 meses y que lo que hace es inhibir la producción de angiotensinógeno a nivel hepático, con lo cual inhibe el sistema de renin-angiotensina en toda su cadena
también ha demostrado ser eficaz en pacientes con hipertensión arterial resistente, con lo cual probablemente sean drogas que en un futuro vamos a disponer. Yo creo que el sildenafil va a ser solamente para ricos, pero porque va a ser una droga muy cara, porque es del mismo grupo del inclisiran que se utiliza en dislipemias actualmente. Y el final de la charla es, ¿qué pasa con el tratamiento invasivo? El tratamiento invasivo es todo lo que ustedes ven acá, pero yo les voy a dar solamente importancia a lo que es la denervación renal, que es lo que vemos acá. No vamos a hablar de la neuromodulación cardíaca, un sistema que se llama moderato, que lo que hace es aumentar la diástole a nivel cardíaco, como con un marcapaso. Entonces, si aumenta la diástole, tenemos el paciente en más periodo de relajación y eso hace bajar la presión. También podemos tener estimuladores del control varorreflejo, como una especie de marcapaso que lo que hace es estimular el control varorreflejo para que los pacientes se vasodilaten y les baja la presión arterial. También tenemos algunos métodos desarrollados probablemente por médicos con bastante pocos escrúpulos, porque en realidad lo que hacen es una anastomosis arteriovenosa a nivel de los miembros inferiores. Entonces lo que hace es derivar la sangre de un circuito de alta resistencia a un circuito de baja resistencia para que la presión baje, y lo que logra es cosa maravillosa: la presión baja mucho, pero los pacientes tienen unos edemas de miembros inferiores, varices, trombosis venosa y una serie de cosas maravillosas que hacen que este método realmente no pueda ser utilizado en general. Y el mayor desarrollo es sin duda con la denervación renal. Y cuando uno habla de denervación renal, la denervación renal ha seguido una larga historia en los últimos pocos años, porque empieza en el año 2005 con la primera publicación, o sea, no llegamos todavía a 20 años, y lo que vemos es que ya el año pasado la Guía Europea de Hipertensión Arterial por primera vez dice que la denervación renal puede considerarse como una opción de tratamiento adicional en pacientes con hipertensión arterial resistente si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 40. Uno puede hablar, porque ya hay algunos datos de que incluso en pacientes con tasas glomerulares de filtrado glomerular menor también es eficaz, pero son estudios con pocos pacientes. Y perdón, lo que es interesante es que la indicación es 2B, de la misma manera que la guía dice que el tratamiento con espironolactona, beta-bloqueantes, bloqueantes alfa, clonidina o amiloride también tiene indicación 2B. O sea, tiene el mismo nivel de evidencia unos que los otros. Entonces, ¿qué tipo de denervación renal conocemos? Hay tres tipos esenciales de denervación renal. Lo que es la denervación renal por radiofrecuencia, que es la que más utilizamos, la que se utiliza en Argentina. En Argentina todavía no hay experiencia con los otros tipos de denervación renal. La denervación renal por ultrasonido y la denervación renal mediada por alcohol. Dentro de los estudios que valoran la denervación renal por radiofrecuencia están los tres Simplicity, el DENER, el Spiral en pacientes tratados y el Spiral en pacientes sin tratamiento. El ultrasonido en estos varios estudios, ya vamos a mostrar algún resultado, y esto que es la mediada por alcohol, que recién por ahora se han publicado los resultados del Target of Men, que ha demostrado ser aparentemente eficaz, pero menos eficaz que los otros métodos de denervación renal. Y acá ven distintos equipamientos que se utilizan para esto. Ahora, ¿la denervación renal es nueva? No. La denervación renal ya se utilizaba, pero no tan específico, hace muchos años atrás. Esta es una publicación del año 1953 de Smithwick, donde lo que planteaba era la eficacia de la esplanectomía, o sea, sacar toda la cadena simpática paravertebral en los pacientes para bajar la presión arterial. Y lograba efectos fantásticos. Fíjense, estos grupos eran pacientes con distinto nivel de hipertensión arterial. En todos los casos, los pacientes que se les hacía ese tratamiento, les bajaba más la presión arterial que los otros y tenían una mejor sobrevida que este grupo de pacientes. Pero, ¿a costa de qué? Primero, que se morían muchos en la cirugía. Y segundo, que si la sobrevida era tener todo esto, que lo tenían con muchísima frecuencia, esto hizo que esta técnica fuera dejada de hacer. Pero esto era lo que hace hoy la denervación renal, pero en forma mucho más específica. En lugar de
para sacar el estímulo simpático, sacar toda la cadena simpática, lo que se hace es inhibir el simpático a nivel del sistema del riñón. Y entonces lo vamos a mostrar acá por qué baja la presión hacer eso. Y baja la presión porque cuando el neurotransmisor primario, la noradrenalina, si yo inhibo la acción a nivel del sistema neurosimpático a nivel renal, logro a través de los receptores beta 1 y el aparato juxtaglomerular aumentar la secreción de renina, actúo sobre la retención de sodio y actúo sobre el flujo sanguíneo renal. 3 mecanismos que tienen que ver directamente con el aumento de la presión arterial de origen renal relacionado con la actividad simpática. Eso es lo que inhibimos cuando nosotros inhibimos el simpático. ¿Cuándo fue el primer estudio? Yo dije 2005 y era 2009, perdón. El primer estudio fue el Simplicity 1. Simplicity 1 fue un estudio de prueba de concepto, sin un grupo control. Lo que hicieron era a un grupo de pacientes le hacían una denervación renal con un catéter que se llamaba Simplicity, y lo que se veía, descensos a los 12 meses realmente significativos de la presión arterial. Casi 30 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, unos aproximadamente 20 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. Era realmente fantástico en un año cómo bajaba la presión. Pero no teníamos control. ¿Contra qué se comparaba esto? Y entonces apareció el Simplicity 2. El Simplicity 2 fue muy parecido al primero, que decía que tenía un grupo control. El grupo control no era tal, porque en realidad era un grupo que lo que hacían era tratarlo, no servía para mucho, y entonces se hace el Simplicity 3. El Simplicity 3 fue un estudio que lo que hicieron que haya un grupo control. Entonces, ¿qué hacían? Si el paciente tenía que entrar a la sala de hemodinamia para hacerse la denervación renal, había otro grupo que entraba a la sala de hemodinamia y le hacían una denervación renal simulada. Eso es lo que se llama grupo YAM. Y entonces, cuando vieron eso, vieron de que en realidad no había diferencias significativas en el descenso de la presión arterial a favor de la denervación renal. Esto hizo que todo el auge que había de la denervación renal en ese momento, con un estudio, se cayó todo. Michel Assisi, un investigador francés, también con importante experiencia en lo que es el tema de denervación renal, hipertensión secundaria y otras tantas cosas, hizo un comentario en una revista diciendo que la denervación renal era un ejemplo de cómo, en ese momento, con 2 estudios no controlados, había sido puesta en ese momento como una probable alternativa terapéutica en distintas guías, y con un solo estudio había sido defenestrada casi para siempre. Durante mucho tiempo la denervación renal entró en un limbo por los resultados de este estudio. Entonces la pregunta era, cuando se empezó a analizar, ¿por qué falló? Y falló principalmente, hay varios mecanismos, pero el mecanismo que todos dicen que fue el más importante era la falta de experiencia de los investigadores, de los que hacían las denervaciones renales. A tal punto que muchos de los que entraron en este estudio, el hemodinamista que la hizo, era la primera denervación renal que hacía en su vida, la hizo dentro del estudio. Entonces había mucha gente sin experiencia que hizo este estudio. Entonces ahí empezaron a evaluar algunas cosas, y entre ellos, ¿cuándo es más eficaz una denervación renal? ¿Dónde hay que denervar? Y entonces volvemos, como siempre, a la anatomía, a la fisiología, para poder expresar cosas. Y lo primero es, ¿dónde están los nervios renales? ¿Cómo corren los nervios renales alrededor de la arteria? Y fíjense que los nervios renales se van acercando a la pared, por ende son más fácilmente denervables cuando están más lejos de la aorta, cuando están más cerca del hilio, incluso en las ramas. Y fíjense que a nivel proximal y en el medio están aproximadamente a 7 milímetros, mientras a nivel distal están a 3 milímetros. ¿Y cuánto llega el estímulo de la radiofrecuencia? ¿Hasta cuánto llega de la pared arterial? Entre 5 y 5 milímetros y medio. Por ende, si está a 7 milímetros, no voy a denervar nada. Lo más factible es que al paciente le queme la arteria, pero no le estoy denervando absolutamente nada. Entonces, empezó a verse de que en realidad lo que había que hacer era denervar en forma distal, que era lo que no se había hecho en ese caso. Y fíjense que cuando vemos cuál es el spillover de norepinefrina renal, que es un marcador de si estamos realmente inhibiendo el simpático,
Cuando lo hacemos a nivel de las ramas o a nivel distal, es mucho mayor la disminución de la norepinefrina que si lo hacemos a nivel ostial. Entonces, estos pacientes, la denervación debe hacerse de distal a proximal y con la mayoría de los puntos de denervación a nivel de las ramas o a nivel distal para hacerlo más eficaz. De hecho, hace poco tiempo atrás, hace pocos meses, salió publicado un estudio del grupo de Medtronic donde lo que evaluó fue comparar si yo hago menos denervaciones a nivel distal contra más denervaciones a nivel más proximal, y lo que se vio que con menos denervaciones era más eficaz, se tardaba mucho menos tiempo, se utilizaba mucho menos sustancia de contraste y andaban los pacientes muchísimo mejor. Entonces, probablemente eso sea lo que se va a tener que hacer siempre con denervación. ¿Y qué nos dicen los resultados de los estudios? Porque después de un tiempo largo dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer los estudios de nuevo ahora. Y lo hicieron con un catéter diferente, en este caso que es el catéter Spiral. El catéter Simplicity obligaba a que uno fuera haciendo las denervaciones punto por punto. Tardaba un montón de tiempo y muchas de las denervaciones eran ineficaces. El Spiral es, como el nombre lo dice, es una espiral que tiene entre 4 y 8 puntos de denervación simultáneos. Entonces uno puede, en un mismo momento, hacer 60 denervaciones en distintos puntos en un rato solamente. Y eso asegura mucho mayor eficacia. Y fíjense que el estudio Spiral, los pacientes tratados, los pacientes resistentes, en el estudio, no es que todos eran resistentes, pero casi el 80% de los pacientes lo eran. Los pacientes con denervación renal, tanto de la presión arterial ambulatoria como la presión arterial de consultorio, los denervados bajó la presión significativamente más que los pacientes que no fueron denervados. Y en otro método, que son los resultados del estudio Radiance, método de ultrasonido, se ve de que es exactamente lo mismo, baja la presión en forma muy significativa en los pacientes con denervación, mientras no baja en el grupo YAM. Ahora, una de las preguntas que podrían hacerse dice, bueno, está bien, pero estos son estudios de poco tiempo, 6 meses. Hipertensión arterial, tenemos que hablar, si a los 6 meses le bajó, pero al año está mal, ¿para qué me sirvió la denervación renal? Bueno, empiezan a aparecer los resultados a más largo plazo. Este es un seguimiento del Spiral OnMed a 3 años. Y lo que se ve que cuando el estudio se abrió y ya los pacientes podían recibir cualquier medicación, sin embargo aquellos que inicialmente habían sido denervados seguían manteniendo menos presión que aquellos que inicialmente pertenecieron al grupo YAM. O sea que parecería que el efecto de la denervación, por lo menos hasta 3 años, ya van a ver de que incluso ya más, a 3 años se mantiene el efecto de la denervación renal. Y hasta permitiría, y empieza a verse esto que primero se pensaba que no iba a ser así, de que podrían llegar a utilizarse menos fármacos. Pero sobre todo esto vamos a volver. ¿Qué pasa con el resultado alejado de los pacientes que fueron incluidos en el Simplicity 3? ¿Se acuerdan? El Simplicity 3 era el que no fue mal. Sin embargo, cuando lo seguimos a largo plazo, aquellos pacientes que inicialmente parecían no haber andado tan bien, en el largo plazo, con el estudio abierto ya, los pacientes del Simplicity 3 les bajó más la presión arterial en el largo plazo, los que inicialmente habían sido denervados, que en aquellos que no lo habían sido inicialmente. Y si queremos seguir hablando del largo plazo, este es el registro Simplicity, que incluye todos los pacientes denervados en todo el mundo y el seguimiento a 3 años. Lo que se ve de que el cambio de la presión arterial se mantiene hasta los 3 años y esto es independiente de la función renal, porque en aquellos pacientes que tenían la función renal normal o la que tenían más deteriorada, la función renal no se altera a los 3 años en estos pacientes, que era uno de los temores en los pacientes que son sometidos a denervación renal. Ahora, la otra pregunta es, si yo hiciera un tratamiento farmacológico potente, ¿es igual que hacer una denervación renal? Bueno, el estudio Oslo evaluó eso y lo que se ve es de que el tratamiento farmacológico hecho estrictamente podría llegar a alcanzar valores de presión arterial semejantes a los de la denervación renal, pero a expensas de que el tratamiento médico va a utilizar muchos más fármacos que los pacientes con denervación renal. O sea,
vas a necesitar darle más drogas al paciente para alcanzar un objetivo similar. Así que no es un tema menor en esto. Y hablando de dar más drogas, siempre se decía, hasta hace algunos años atrás, incluso era algo que la misma empresa que más trabaja en esto, que es Medtronic con el catéter Spiral, decía, uno no tiene que saberse de que los pacientes con degeneración renal no van a disminuir el número de fármacos que usan. Y de hecho los primeros estudios mostraban eso. Sin embargo, cuando empieza a seguirse en el largo plazo, se ve de que aquellos que tomaban 4 o más medicamentos, hay un 35% de los estudios en el registro Simplicity que disminuyó el número de fármacos a los 3 años. O sea que parecería que la degeneración renal puede inducir un uso de menos cantidad de fármacos. No pensemos que vamos a tener un paciente que tomaba 5 drogas y se va a controlar con 2, porque eso no va a ocurrir. Pero probablemente el que tomaba 5 drogas se controle con 4 e incluso en algunos casos con 3, lo cual no es un tema menor en el largo plazo. La otra cuestión que no se sabe todavía, y esto es un estudio simulado, es ¿la degeneración renal disminuye eventos? Bueno, eso no lo sabemos todavía. Este estudio de Schmider lo que hizo fue hacer un análisis matemático de acuerdo a lo que baja habitualmente de la presión arterial con la degeneración renal, si va a disminuir los eventos cardiovasculares. Y aparentemente, en todas las poblaciones, pero fundamentalmente en hipertensos resistentes, puede haber una disminución de los eventos con el tratamiento con la degeneración renal, por lo menos en este análisis simulado con una fórmula matemática que permite calcular cuántos eventos se evitarían si se redujera la presión arterial con degeneración renal de determinada forma. Y lo otro que muchas veces nos preguntamos es, ¿qué pensarán los pacientes? Porque estamos hablando siempre del lado del médico. Si yo le ofreciera a un paciente, mire, usted tiene la opción de tomar 2, 3, 4 drogas o hacer una degeneración renal. ¿Qué elegirían? Bueno, hay 2 estudios en esto, uno de Schmider y otro de Cario. Cario es un estudio en Japón que vio de que un tercio de los pacientes elegirían hacerse una degeneración renal en lugar de tomar drogas. Ahora, ¿quiénes son los que lo eligen? Y es lógico. Los más jóvenes, los hombres, la presión arterial sistólica más elevada, los que son pobremente adherentes, los que tienen insuficiencia cardíaca o los que tienen efectos adversos con los medicamentos. Esos son los que dirían, no, antes de seguir tomando drogas, me hago una degeneración renal y lo prefiero. Bien, ¿cuál es el flujograma antes de llegar a una degeneración renal? Esto fue evaluado varias veces, esto es del Grupo Español, de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y la Sociedad Española de Hemodinamia. Dentro de la Sociedad Española de Cardiología, lo que se hace es que si uno tiene un hipertenso no controlado, lo primero es descartar todas las causas probables de hipertensión resistente, optimizar el tratamiento. Si con la optimización del tratamiento el paciente sigue una presión arterial no controlada, habiendo vigilado todos estos puntos, entonces ahí se propone la denervación simpática renal. O sea, tiene que descartarse todas las causas que puedan, antes de llegar a una denervación renal, todo lo que pueda estar influyendo en la resistencia de ese paciente. ¿Qué nos falta saber? ¿Qué cosas no sabemos todavía o no tenemos respuesta? Y ahora van a ver que en realidad esto es mentira lo que les voy a contar. Porque algunas de estas cosas ya empezamos a tener respuesta. Nos falta saber cuáles son los predictores de respuesta a la degeneración renal. ¿Quién va a ser el que va a andar mejor? ¿Quién le va a bajar la presión? ¿A todos les va a bajar la presión igual? Seguramente no. ¿Por qué? Porque ¿en qué estoy actuando yo? Sobre el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático no es la causa de la hipertensión arterial en todos los pacientes hipertensos. Por ende, en el que más activación simpática tenga, tengo más chance que la degeneración renal funcione. Identificar predictores clínicos de eficacia. Algo que podamos hacer en el día a día, no estudios extraños para saberlo. Comparar entre diferentes técnicas de degeneración renal, los resultados alejados, más de 3 años, no a 3 años, la seguridad en los pacientes con filtrado glomerular menor a 45, la
evaluación de los eventos en determinados pacientes, análisis de costo-efectividad y la perspectiva del paciente, las preferencias terapéuticas y la acción sobre la calidad de vida. Yo le decía que sobre alguno de estos ya empezamos a tener respuesta, que son exactamente estos. Los predictores clínicos, los resultados alejados, qué pasa en los pacientes con enfermedad renal crónica más severa y el análisis de costo-efectividad. Y elegí una diapositiva de cada uno de estos puntos para no hacer eterna la clase. El primero es cuáles son marcadores de respuesta. Y si yo hablo del sistema nervioso simpático, quizás qué es lo que más expresa la actividad del sistema nervioso simpático que ustedes pueden hacer en su consultorio solamente tomándole el pulso al paciente. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un marcador de la actividad simpática muy importante y se ha demostrado que en aquellos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca mayor son los que más les baja la presión con la denervación renal. O sea, si ustedes tienen un paciente que tiene 110 por minuto de frecuencia cardíaca, es probable que le vaya mucho mejor que la denervación renal que el que tiene 50. No cabe ningún lugar a duda de eso. Y el otro es la sensibilidad a la sal, que está fuertemente influenciada por el sistema nervioso simpático a través de la acción sobre el sistema renina-angiotensina. Y este es un índice que desarrolló el grupo de Gianfranco Parati, que lo que hace es evaluar una forma de sensibilidad a la sal mediante distintos datos que ofrece la presurometría. Y lo que se vio que en aquellos pacientes que tienen una alteración mayor de la sensibilidad a la sal son los que más les baja la presión arterial con la denervación. O sea, los sal sensibles, los más sal sensibles les baja más la presión arterial que en otro grupo. El segundo punto es, ¿hay datos a más de 3 años? Bueno, aparece recién, fue publicado este año, el seguimiento en un grupo de pacientes muy pequeño, pero de 10 años de la denervación renal. Y como ven, si bien parecería perderse un poco el efecto, no tanto en la presión ambulatoria, quizás en la presión domiciliaria un poco más, pero pensemos que los pacientes son 10 años más viejos. Por ende, tienen todo el derecho a tener más presión porque son 10 años más viejos. Sin embargo, el efecto antihipertensivo se mantiene sin cambios significativos en la función renal, más allá del explicable por ser 10 años más viejo. El otro punto es qué pasa a los pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada. Y que también es un estudio de este año, muestra que los efectos en pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada son significativos hasta 2 años. O sea que probablemente abre el abanico para que los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica más severa también se pueda utilizar y sin mayor deterioro de la función renal. Y finalmente, el gran tema es, un método tan caro, ¿es costo efectivo? Bueno, les explico un poco, estos gráficos son un poco difíciles de entender, pero se entiende mucho más fácil si lo vemos acá abajo. Esto es denervación renal hecha con radiofrecuencia y esto con ultrasonido. Y en los dos casos se consideran, estos son dos estudios hechos en Inglaterra, que se considera que si un método permite, es más barato que 20.000 libras por año de calidad de vida ganado, es costo efectivo. Eso es lo que dicen los ingleses en esto. Y fíjense que la denervación renal sale 5.600 libras por año de calidad de vida, y 13.400 la denervación renal por radiofrecuencia y 13.400 por ultrasonido. O sea que en los dos casos es costo efectiva. Es más barato hacerle una denervación renal y en el largo plazo que no habérsela hecho. En resumen, si uno tiene un paciente con hipertensión arterial resistente, lo primero entonces, excluyamos pseudoresistencia, identificar y modificar los factores relacionados al estilo de vida, suspender o disminuir drogas o sustancias presoras, identificar causas de hipertensión secundaria, y si hicimos todo eso, tenemos que optimizar el tratamiento, y cuando hoy hablamos de optimizar el tratamiento,
una de las opciones, sin duda, la optimización del tratamiento, también lo es la denervación renal. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? Si es de denervación renal, todos hemodinamia, porque por eso esto termina en la sala de hemodinamia, ¿no? La verdad que excelente presentación como siempre, Juan. Muy claro todo. Más que nada, el enfoque yo quería que los cardiólogos, porque el enfoque, más que nada, en cuanto a la definición de la hipertensión refractaria, cómo debe llegar ese paciente a hemodinámica. Entonces, muy preciso tener una valoración global y se está enganchado. Lo dijiste todo, se mantiene una aparente declinación del control de la función arterial en 6 meses, no la recuperación. El punto que quiero sumar es que el método, en cuanto a las complicaciones, no tanto en la versión en sí, sino al acceso muscular, a la función arterial y si es el gobierno en sí es baja la tasa de complicaciones para ser detenido. Hay un tema, permíteme, Germán, de que una de las cosas que se tenía temor, y dice, bueno, yo estoy entrando con radiofrecuencia, que es una especie de como quemar esa zona. Entonces pensar, ¿no me va a provocar una estenosis en la arteria renal esto? Bueno, está totalmente descartado ya eso, porque se han hecho, todos estos estudios tienen seguimiento, y la prevalencia de estenosis en la arteria renal es menor al 1%. O sea, realmente es muy poco probable, y en general los que tuvieron estenosis de la arteria renal tuvieron deficiencias técnicas muy importantes de la realización del estudio o del tratamiento. Técnicamente nosotros hacemos en cuanto a la angioplastia renal, entonces el posicionamiento de catéter y de estos aspectos técnicos, experiencia obviamente sí, con la guía no, queremos darle la chance de terapéutica al cambio sanatorio, eso es eso. Y en un protocolo en general, cuando se comienza a hacer con seguridad, y bueno, obviamente llevamos la evaluación previa antes de imágenes, antes de tomar la decisión, ¿no? No tiene que tener una aterosclerótica, actual, alimentos previos para poder hacer la evaluación actual para la interferencia. Hay una cosa que me parece importante. Si alguno cree que porque le vamos a hacer una denervación renal a un paciente le va a bajar 25 milímetros de mercurio, olvídese. Eso no va a pasar. La denervación renal ayuda a bajar la presión en pacientes con hipertensión arterial resistente o refractaria. Es una alternativa terapéutica más. Probablemente antes de agregarle una quinta, una sexta droga, uno pueda pensar en utilizarlo. Pero no piense que le va a bajar 20 milímetros de mercurio, porque no va a pasar. No baja eso. Eso que se vio en el Simplicity 1 se vio porque estaba comparado contra nada. Entonces ahí bajaba cualquier cosa. Pero cuando uno lo compara contra el efecto placebo y todo, no baja eso. Fíjense que si uno miraba los números en el Spiral on Med, estamos hablando 6, 7 milímetros de mercurio contra 2. Estaba en el grupo ya. O sea, 5 milímetros de mercurio más. Pero eso puede alcanzar para que un paciente resistente deje de serlo. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Creo que lo que tiene que darnos es que antes de que llegue una denervación renal, un hipertenso resistente tiene que ser estudiado correctamente. Hay que pasar todas las instancias de diagnóstico, hay que comprobar de que realmente es lo que estamos de frente a un hipertenso resistente. Entonces, una vez que estamos seguros que es un paciente resistente al tratamiento, bueno, a veces el paciente resistente al tratamiento
a veces es resistente al médico que lo trata. Tratemos de que sea resistente solamente al tratamiento, no a quien lo trata. Bueno, gracias.